mundo existen 900 millones de armas de fuego circulando. La venta de armas legal en este país es completamente descontrolada. Uno cree que el arma lo hace intocable a uno. La mejor manera de perpetuar la pobreza en un país en vías de desarrollo es gastando en armas. No existe absolutamente nada a nivel internacional que regule al comercio de armas. América Latina y el Caribe se ha transformado en una región de gran violencia. ¡Alto fuego, ya! ¡Alto! Nos hemos acostumbrado a vivir entre cadáveres. En tu cara, el asesino te dice que no fue. De pronto no hay frontera entre delincuencia y policías, son los mismos. Ante esa realidad, la vida no vale nada. La vida no vale nada. La guerra fue una guerra que tenía que ver con razones políticas. Nosotros vivíamos en dictadura militar donde el pensamiento libre era algo inverosímil en El Salvador, como ocurrió en muchos países de Latinoamérica. Y esta guerra hizo que mucha gente se fuera hacia diferentes países. Uno de ellos es seguir el famoso sueño americano hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Varios de nosotros nos transculturamos y nos hicimos cholos en las calles y en los guetos de Los Ángeles. No habían más que otras que meternos a las pandillas que estaban en esos momentos, ¿no? De hecho, en uno de los periodos más álgidos de la guerra, Estados Unidos pensó que era una gran idea hacer un plan de deportación masiva de pandilleros. Se comenzaron también a hacer clicas y a crear pandillas en El Salvador. Tenías un montón de niños huérfanos, es decir, un nicho un criadero para la pandilla fenomenal. Que cuando vieron a los deportados con su arito, sus tatuajes, su forma de hablar inglés y su transculturización, querían imitar y querían ser o tener esas mismas cualidades. Y de esa manera es que empiezan a crecer las pandillas en El Salvador. Nací en una familia desintegrada. Me regañaban, o sea, me pegaban, me maltrataban todo. Fue como por odio, venganza. Mi madre no me prestaba atención. A la edad de 10 años yo ya sabía cómo se hacía la droga, cómo se vendía. Me agredían, me dejaban semanas sin comer. Y sin ser pandillero ya me llevaron a una montaña. La primera prueba fue hacia mi primo, y eliminar a mi primo. Y yo todo nervioso porque me hicieron en un cuadrito, porque me pusieron 2 enfrente y 2 atrás. Y me empecé a involucrar más con las pandillas. Porque yo pensaba que solo uno me iba a pegar. Cuando uno se toma, se droga, se desahoga. Los 4 se me abalanzaron así y comenzaron a golpearme por todos lados. Yo lo quise nada más medio agacharme y cubrirme las partes íntimas y el pecho. Y dejé la cara libre. Y asesinaba a diestra y a siniestra. Brincaban en mi cabeza como que estaban matando algún gusano. Y yo solo miraba para todos lados y chorreando sangre así, no me limpiaba. Yo era el 9º miembro que entraba en cambio. En un término de 5 meses, la pandilla, la clica, fue creciendo. La clica fue creciendo.
Y lo que más me gustó también fue cómo se va ganando poder, respeto. Y el que te marginaba ya no te va a marginar. Es la única estructura en donde pueden sobrevivir en un país en donde la juventud está siendo totalmente criminalizada, desechada y no cuenta para la inversión pública. Hemos tenido una clase política inepta, desinteresada, una clase política que en lugar de generar políticas públicas paren leyes como que si fueran cuches, ¿no? Paren leyes todos los días que ni siquiera tienen una aplicabilidad real. Hace poco sacaron una ley que prohibían a las maras, por ejemplo. Si bien es cierto, esta ley es una ley sancionadora, ¿verdad? Que combate el delito, dentro de un artículo tiene una mención hacia una ley de rehabilitación. Mariona, el penal de la Esperanza, tiene un hacinamiento del 400%, es decir, donde debería de haber una persona hay 4. Y así no podés rehabilitar a nadie, ¿no? Y esa gente vuelve a salir. Yo creo que ahí se violan derechos humanos que ni siquiera se han inventado. Yo creo que ahí se violan derechos humanos que ni siquiera se han inventado. El 78% de homicidios se cometen con armas de fuego en El Salvador. Para nosotros conseguir un arma era como cortar una hoja de un árbol, así de sencillo. Creo que es más fácil conseguir una 9 milímetros, una 45, una Colt 45, que ir a agarrar un galón de leche. Tengo que decir que en El Salvador no es un derecho constitucional tener un arma, ¿verdad? O sea, nosotros no lo tenemos como un derecho. Entonces, nuestra ley hace muchos años no ha sufrido reformas sobre la adquisición de armas. La venta de armas legal en este país es completamente descontrolada. Vos podés estar prácticamente loco y comprar un arma. Hoy la gente puede adquirir sus armas con algunas limitaciones. En teoría solo puede tener 3. Yo creo que es muy comprensible cómo se crea un mercado de armas negras, de armas sin registro, cuando en un país muy poco dado a respetar las normas, vos abrís la venta de armas con unos requisitos mínimos para que te las vendan. Con ese dinero que uno paga, ya ni el examen te hacen. No haces el examen y solo dicen sí, él está aprobado. Quiere decir que los altos índices de corrupción en este país permiten y están permitiendo todavía que las armas sean una cuestión cotidiana, algo que puedas obtener como dulces. Cuando la policía te para, le enseñas los papeles y no te pasa nada, lógicamente esas se ocupan para robar. Luego después que has agarrado a balazos a alguien, que lo has matado, te vas a la policía, le decís que 2 días antes te robaron tu arma y la policía se la cree. No todo uniformado anda haciendo el trabajo que tiene que ser. Las pandillas no están solo en las calles, ahora las pandillas están hasta en la policía. Si vos sos de la pandilla 18, te quito las armas con las que te encontré, no te remito, no te llevo preso para no tener que remitir el arma y se la vendo a alguien de la pandilla Mara Salvatrucha. Es decir, que muchas veces los pandilleros se han matado con las mismas armas unos a otros, ¿no? Los pandilleros se han matado con las mismas armas unos a otros, ¿no? Hemos visto en estos 2 últimos años gran cantidad de fusiles que se les ha perdido a la Fuerza Armada. No saben cómo ni por dónde le han desaparecido fusiles a la Fuerza Armada de sus bodegas. Y también hay una gran fuga de armas de fuego de las empresas de seguridad. Y esas empresas de seguridad, los empresarios suelen ser diputados e incluso candidatos presidenciales en este país. Dentro de las asambleas legislativas, y creo que El Salvador no es el único caso, hay intereses económicos. El comercio de armas es muy lucrativo. Entonces tenemos diputados que son dueños de esas armerías, que son dueños de importadoras, que son dueños de empresas privadas. Estos empresarios que se dedican a la seguridad privada, precisamente lo que le venden al ciudadano es inseguridad. Lo que le venden al ciudadano es inseguridad.
tenemos 68 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Qué significa eso? Según las organizaciones de Naciones Unidas, la tasa mundial es 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si vos tenés 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, se considera que tenés una epidemia de homicidios. Pues El Salvador tiene como 6 epidemias de homicidios, ¿no? El Salvador tiene como 6 epidemias de homicidios. Hoy en día llegamos a ver una América Latina que gasta 63.000 millones de dólares en armas y soldados. Una América Latina que tiene la mayor desigualdad del mundo, que tiene 200 millones de personas viviendo bajo la pobreza, que tiene una escolaridad promedio de 8 años. América del Sur tuvo el incremento más importante del gasto militar en todo el mundo, y desde luego que esta inversión que los estados justifican especialmente en la lucha contra el crimen organizado en países en vías de desarrollo, como tenemos la inmensa mayoría en América Latina, lo que provocan es una distracción en el uso de los recursos. Hay una mala distribución del ingreso, es decir, los pocos que tienen mucho o muchísimo y los muchos que tienen poquísimo. Esta brecha ha venido agrandándose. Mientras que se están gastando en adquisición de armamentos, algunos muy sofisticados, cuando todos los países en la región afirman no tener ningún conflicto interno, no tener ningún conflicto fronterizo o limítrofe con sus vecinos, por lo que el gasto es injustificable y creciendo cada día más. Si a eso le agregamos también las variables sueltas que son terribles de las drogas y de las armas de fuego, el cóctel es completo y entonces ocurre lo que está ocurriendo en la región, que en este momento tiene las tasas de homicidio más altas del mundo. En los años 80 comenzaron a llegar fábricas maquiladoras de capital extranjero que querían la riqueza del primer mundo a precios del tercero en una ciudad que vive al ritmo estadounidense. En 1993 el problema empieza en Juárez. Empiezan a aparecer diversos cuerpos de mujeres que son mutiladas, que son desmembradas, y aparece lo que se va a conocer posteriormente como el fenómeno de las muertas de Juárez. Ciudad Juárez formaba parte de la nota roja en México, de asesinatos y desapariciones, especialmente de mujeres solas, de mujeres indocumentadas, de mujeres trabajadoras en las maquiladoras. Entonces es una historia que se viene arrastrando y que se ha ido mezclando con el combate a la delincuencia organizada. A partir del 2003 en adelante, el problema no solamente ya son las mujeres privadas de la vida en Ciudad Juárez, sino la lucha y la disputa por el control de la plaza de Ciudad Juárez por otros cárteles, entre ellos el cártel de Ciudad Juárez y el choque con el cártel de Sinaloa. En Ciudad Juárez, 2 grupos armados toman las calles como campo de batalla, dejando... En particular, la violencia y la impunidad que sobrepasaron todo límite en Ciudad Juárez. 3 mujeres fueron sorprendidas disparando. Finalmente, otras 2 personas fallecieron. A un lado de ellos, 4 piernas, las cuales estaban cubiertas con bolsas negras. Una balacera en la colonia Parajes del Sol, al sur de Ciudad Juárez. Mientras que las cabezas se hallaron junto a una hielera. ¿Por qué Ciudad Juárez, no? Porque Ciudad Juárez, el 65 más o menos %
de lo que pasa en Estados Unidos pasa por esa frontera. A Estados Unidos le conviene mantener el control del mercado productor y a ellos mantenerse ajenos a esa violencia. Es una contradicción que nada más pasemos el río Bravo, y que estemos en Estados Unidos y en El Paso, Texas, y en uno tenemos a la ciudad más violenta, o una de las ciudades más violentas, y del otro lado tenemos a una de las ciudades más seguras de los Estados Unidos. ¿Cómo explicar esto en el mismo territorio geográfico, pero lo único que divide a ambos es un río? Somos mexicanos de ambos lados, pero en un lado hay consecuencias por si matas a alguien. O sea, pues matas a alguien y vas a tener que enfrentar a un juez, enfrentar la justicia. Y en México no. Ellos están poniendo el dinero y están poniendo las armas. Nosotros ponemos la droga y ponemos los muertos. Nosotros ponemos la droga y ponemos los muertos. Entonces, muchas veces si llegas a una escena de crimen, vas a ver primero que el pistolero era quizás un joven de 15 a 30 años. En la mayoría de los casos son lo que le llaman los ninis, ¿no? Que son los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Que quizás en un tiempo pensaban, soñaban irse a Estados Unidos a trabajar. Y ahora, como es más difícil, hay una recesión en Estados Unidos, tienes que quedarte en México. Los ninis son 8 millones en México. 8 millones de jóvenes que no tienen ningún futuro asegurado. Que en un momento dado dicen, bueno, yo prefiero vivir 3 o 6 meses rico que toda mi vida miserable. Con el primer pago que les dan, dicen, mira mamá, ahí te va, para que ahorres dinero por si me matan, tengas para el entierro, ¿no? Tengas para el entierro, ¿no? ¡El pueblo consciente se une al contingente! Antes era mucho más fácil cruzar la frontera, o sea, cruzar la droga, cruzar ya seas gente ilegal o drogas ilegales. Está tan vigilado que es imposible que un inmigrante indocumentado pase. Creo que en un tiempo eran 8,000 al lado de la frontera. Hoy son más de 22,000. Pero sorpresivamente pasan las drogas y las armas pasan en camiones. La frontera México-Estados Unidos es muy porosa de ambos lados. Muy porosa porque de México hacia Estados Unidos pasa cualquier cantidad de drogas, ¿no? Porque hay que abastecer al mercado estadounidense que rebasa los más de 22 millones de habitantes consumidores de droga en Estados Unidos. Yo me preguntaba, ¿cuántos muertos se necesitan de mi querida Juaritos, de mi querida Ciudad Juárez, de mi querido México, para que una persona en Nueva York consuma en paz, un gramo de cocaína? Y nunca se dan cuenta las autoridades estadounidenses del tráfico de armas o del tráfico de dinero que viene hacia México. Y es el reclamo tradicional del gobierno mexicano al de Estados Unidos. Oigan, ustedes no quieren que pase la droga, pero ustedes nos mandan todas las armas, ¿no? Y nos mandan el dinero producto de la droga también de regreso. Hay un mercado de tráfico de armas bastante más complejo de lo que uno pudiera pensar. Pero fundamentalmente a México las rutas son las 3 zonas fronterizas o 3 puntos fronterizos: Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa. Y curiosamente, estos 3 puntos fronterizos son donde hay cárteles. Pero también estaría una triangulación cuando hay armas desde Europa, o desde Asia o desde la ex Unión Soviética para México, no tienen que entrar a México, no tienen que entrar a Estados Unidos. Entran por Centroamérica porque el alegato es que con la debilidad institucional de los gobiernos, las policías y los ejércitos, es más fácil introducirlas y luego subirlas hacia México. Y la otra forma de introducirlo es también por la parte del Golfo de México, y el puerto más importante pues es el puerto de Veracruz. Uno de los enormes problemas que tiene México es que en las aduanas mexicanas no hay un sistema, digamos, que permita una revisión exhaustiva de los containers que llegan a los puertos mexicanos. Entonces yo puedo decir que traigo o que el container tiene ciertas cosas, pero la mitad a lo mejor viene
armamento o una cuarta parte de ese container trae armamento. Eso no lo sabemos, porque en México no existe una tecnología tan sofisticada en la revisión de los puertos mexicanos. En la parte sur de Estados Unidos hay no menos de 10, 12 mil expendios de armas, que además por las leyes que hay en Estados Unidos y por la Asociación Nacional del Rifle, ellos quieren que sigan vendiéndose. Estamos hablando de armas muy poderosas, o sea, no calibres pequeños. Estamos hablando de las Glock, de las 45, de las 38 Super, ¿no? 9 milímetros, granadas, una 45, escopetas, calibre 12, fusiles caseros, metralletas, cascos balísticos, tanques, AK-47, pistola, chalecos antibala, lanzagranadas, LR-15, la carabina 22, infrarrojos y carabinas. Estamos armados hasta los dientes y están armados los delincuentes y están armados los policías y cada vez más se arman los ciudadanos para defensa propia. Si caminas 15 minutos a unas 15 cuadras puedes conseguir armas. Estamos hablando del barrio de Tepito, que está en el centro de la ciudad. La pregunta es cómo todo el mundo sabe que en Tepito se trafican armas y está en pleno centro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pareciera una contradicción enorme que si sabemos que ahí se venden armas, ¿cómo es posible que dejemos que lleguen esas armas? Este gobierno, su único compromiso es con la seguridad. Ni protegemos, ni escudamos, ni toleramos a ningún grupo criminal del país, llámese como se llame. A todos los hemos combatido por igual. El presidente Calderón creó una llamada guerra contra el narcotráfico, y repito, llamada guerra contra el narcotráfico, porque no es una guerra contra el narcotráfico. Lo que hizo él fue mandar el Ejército y la Policía Federal a lugares muy estratégicos como Ciudad Juárez, y lo que se produjo es una guerra por el control del negocio. En Ciudad Juárez llegaron en marzo de 2008 y a partir de ahí lo que eran, por decirte, 150, 160 muertes violentas por año, crecieron en ese año a 1.600. Se fueron a 2.400 al siguiente año y el año pasado fueron 3.300. Ya casi a finales del 2011 se calcula que llevamos más de 43.000 muertos producto de la guerra contra el narcotráfico. Más de 15.000 niños huérfanos, no solamente huérfanos de sus papás, sino también huérfanos de las autoridades mexicanas. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Juárez, Juárez, no es cuartel! ¡Fuera ejército de él! Los narcotraficantes lo que empezaron a hacer fue empezar a utilizar armas ya de grueso calibre como la ametralladora Barrett calibre 50. Y ese equipo tan sofisticado solamente se obtiene por parte del tráfico de armas de los Estados Unidos. La economía de Estados Unidos se mueve a través de una economía de guerra. Es decir, Estados Unidos siempre que ha tenido problemas económicos, las recesiones económicas en Estados Unidos se resuelven a través de la generación de un conflicto bélico externo. Es un gran negocio para Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿quién quiere acabar con uno de los mayores negocios del mundo, que es las armas, la venta de armas y el narcotráfico, y más en periodos de crisis económica? ¿Quién quiere acabarlo? ¿Quién quiere acabarlo? En el comercio de armas de fuego hay muchas zonas oscuras. En la adquisición de equipo militar hay muchas zonas oscuras. Ese suele ser un negocio y una actividad poco transparente. México ha decomisado toda una serie de armamento. Cada arma tiene un número de serie. Entonces, ese número de serie hay que mandarlo al fabricante y el fabricante nos debe decir a quién se vendió,
cómo llegó a México, por lo menos de las armas que han sido decomisadas. Y ahí viene el problema. El problema es que las fábricas en Estados Unidos nunca te van a dar información. Los 5 países que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son los 5 productores y vendedores de armas más grandes del mundo. De la evaluación teórico-práctica para aportación de armas es esto, es un blanco tamaño carta, una distancia de 6 metros, el interesado tiene que acertar 7 disparos de 10 en esa hoja, entonces se espera que... Se espera que la gente haya recibido la capacitación necesaria para aprobar el examen y más. Te soy muy sincero, la estadística que tenemos es de 50 personas, 25 a 30 no pasan esto, porque nunca han tocado un arma de fuego y vienen a hacer el examen esperando, por suerte, pasarlo. Yo no compro un arma para ir a matar, compro un arma para defenderme. La utilización de un arma de fuego es un privilegio, una concesión que el Estado le da a un ciudadano. No significa un derecho por sí mismo. Porque yo soy uno y siempre lo he dicho, a mí, en mi casa, el que llegue con un arma a asaltarme, o se muere él o me muero yo. Y el ciudadano que intentará defenderse con el arma de fuego, muy seguramente, y así las estadísticas lo demuestran, terminará resultando una víctima mortal del ataque o inclusive de su propia arma de fuego. Lo que tenemos de verdad que exigir es que las armas que están circulando sean bien controladas, que se sepa exactamente quién la utiliza, por qué las utiliza, en dónde están, que sean guardadas con todas las precauciones posibles. Porque, lo repito, menos armas hay en circulación, mejor es para todos. Mejor es para todos. Estaba conversando conmigo, yo lo estaba regañando porque había dejado esa tarea para última hora, que no sé qué, y él me dijo, mami, yo te amo. Yo le digo, yo también te amo, pero no me cambies el tema, que te estoy regañando. Y ese mismo día también me dijo, mami, ¿tú por qué no tienes otro hijo? Y yo le digo, no, porque ya tengo 2, y ustedes me tienen loca, el bebé está pequeño, tú con las tareas, que no sé qué. Pero es que David va a crecer solito igual que yo. Yo le digo, no, porque él te tiene a ti. Y yo estoy mirando así y como, no sé, 300 metros, se paró una moto con 2 muchachos. El de atrás tenía una peluca y tenía un vestido. Sacó un revólver y comenzó a disparar. Pero cuando me volteé del otro lado, ya el niño estaba en el piso. A menos de una cuadra, el niño se desmayó y yo le dije a mi esposo, dale, se murió. Y él me decía, no, él está respirando. No, papito, él se murió. Entonces entré y le dije, doctor, se murió, ¿verdad? Y el doctor me dijo, sí, él sí. Y yo lo abracé y le dije, papito, no mires para atrás, no veas las lágrimas. Si Dios te está llamando, tienes que irte con Él. Eres libre, porque Él me dijo un día, mami, tú sabes qué es lo más grande que tiene una persona. Y yo le dije, el amor, no, la fe, no. La esperanza, no, la amistad, no, todo lo que yo le decía me decía que no. Me dijo, no, mami, lo más importante que tiene una persona es la libertad. Lo más importante que tiene una persona es la libertad.
nombre de la ciudad de Caracas era Caracas, la sucursal del cielo. Bueno, por esa montaña maravillosa que nos acompaña, porque eso hace un verde permanente. Hoy en día Caracas es la sucursal del miedo. Desde la segunda mitad de los años 90 se ha venido atestiguando un proceso incremental de violencia interpersonal con armas de fuego. Es un proceso que ha tenido algunas réplicas en otras zonas de América Latina, pero concretamente en Venezuela ha sido bastante, digamos, frecuente y en un número bastante preocupante. La verdad es que uno sale en Venezuela a la calle y no sabe si puede regresar vivo a su casa. Los venezolanos y las venezolanas no duermen hasta que los hijos no llegan, porque hay mucho miedo de que no puedan llegar. La inseguridad se ha erigido como el principal factor de preocupación de los venezolanos en todos los sondeos de opinión. La Venezuela del 2011 está desbordada en muertos. En Venezuela se habla de las mujeres de la morgue. El tipo, después que agarra y mata a mi esposo, sale corriendo junto a los otros cómplices, porque la muchacha, la hermana, le decía, métele. A ver que él no se cayó en el primer disparo, métele, mate a ese desgraciado. Por lo general, los periodistas que cubren la fuente de sucesos y algunos de comunidad, todos los días este es el centro, como quien dice, principal para dar las noticias de los acontecimientos que todos los días pues dan cabida aquí en Venezuela. Las autoridades nacionales no nos suministran el parte de fallecidos, bien sea el fin de semana o a diario. Eso aquí no. Aquí uno tiene que buscar las herramientas para poder para poder saber cuáles son las cifras, pues cuáles son los muertos y por qué desglosarlo. Es decir, los datos cada vez más son recogidos y encerrados bajo llave en cajas fuertes, cosa de que no vaya a llegar alguno de una de esas ONGs de derechos humanos y los conozca. Aquí tú no ves el canal del Estado. El canal del Estado no cubre sucesos. De hecho, los homicidios en los barrios no los investiga nadie. Muerto en un barrio, muerto, entierro y listo. La policía no se molesta en investigar eso. Aquí solo se les molestan los homicidios de gente que tiene un nombre. Pero de esos muchachones que matan en los barrios, la policía ni siquiera se molesta en investigarlo. 96% de los delitos de homicidio en Venezuela, según datos de los organismos de derechos humanos, de las ONG y de la Fiscalía General de la República, que es un dato oficial, no concluyen en nada. Si yo puedo matar a alguien y no me va a pasar nada, y no soy una persona que ha aprendido a tener control de las pasiones, control de las reacciones, bueno, pues resuelvo los problemas del conflicto con una pistola, sé que la tengo a la mano, desgraciadamente. Tú ves que la gente dice que no tuviera un arma. Porque es que si yo le hago así, ven acá, párate ahí, vamos a ver si lo va a volver a hacer. Cuando en la sociedad no hay control de ningún tipo, no hay absoluta impunidad, eso puede proliferar. ¿Cuál es el problema fundamental nuestro en la cuestión de la delincuencia? Para mí y para muchos, no tenemos Estado. No tenemos Estado. Naturalmente, en los últimos años el problema ha empeorado muchísimo porque tenemos un presidente cuyo discurso político ha acentuado no la lucha de clases, no, sino el odio de clases. Porque el discurso del presidente es un discurso lleno de insultos, lleno de actitudes completamente violentas, o sea que están modelando la violencia, modelando la explosión afectiva y emocional de lo que tiene por dentro, constantemente, insultando a los que no son de los suyos, a los que de una manera brutal, convirtiéndolos en animales, en apátridas. La burguesía es veneno. No hay unión posible con la burguesía apátrida de Venezuela. Es la unión de los patriotas. Es la unión de nosotros. La política es lucha por el poder. O ellos o nosotros. Su discurso es muy violento, muy agresivo, muy descalificador del otro, muy grosero incluso, en términos hasta escatológicos.
cuando perdió el referéndum revocatorio en televisión, en una rueda de prensa de cadena nacional, calificó a la victoria de la oposición, tengo que decirlo porque fue así históricamente, victoria de mierda, de una oposición de mierda. Es una victoria de mierda. Eso lo dijo el presidente de la República en una cadena nacional de la radio y televisión. Gracias a Dios, el rating que tienen las cadenas no pasa del 2-3%. Los que defienden la postura de la polarización política generando el ambiente propicio para la violencia armada indican dos cosas. Uno, que cuando digamos, el estamento superior de un país está justificando la violencia por cualquier razón que sea, pues evidentemente todos los demás asumen que la violencia es una respuesta válida, apropiada y conforme con las reglas con las que se juega para subsistir. Ese es uno de los factores. El segundo factor tiene que ver con que la polarización inmoviliza la acción social y política. Le hablo a los malandros, vengan con Chávez para que se conviertan en bienandros. Les cambio la pistolita o el revólver por una beca, por una computadora. Nuestro malandro, por lo general, no ha tenido acceso a la cultura, no ha tenido acceso a la educación, no ha tenido acceso a la salud, viene de un hogar muy deteriorado, por lo general. Entonces tú consigues muchachitos de 15 años que en vez de estar como Joseph, estudiando y sacando su matemática y estás en ciencia, informática, estudiando su computación. Entonces, no, andan buscando un revólver. La violencia se ha tornado en la vida cotidiana del venezolano porque es el líquido amniótico donde todos estamos flotando en este gran útero que se llama Venezuela. Yo creo que hay mucha facilidad para conseguir las armas y para conseguir las municiones, porque yo no puedo entender si eso son cosas tan costosas como matan a alguien de 15, 20 tiros. 60 balas en la cara. ¿Qué queda de un rostro después que le han metido 60 balas? La mayoría de las municiones que se utilizan en crímenes en Venezuela son hechas en Venezuela. Es el único caso de armas producidas, o sea, de componentes de armas en este caso, producidas en nuestro propio país que nos está haciendo muchísimo daño. Y se va haciendo cada vez más frecuente eso de disparar todo un peine, disparar todo lo que tiene la pistola. De acuerdo con una participación de la compañía militar, que es la única que produce municiones en Venezuela, ante la Asamblea Nacional, se estarían produciendo al año alrededor de 30 millones de rondas de municiones en Venezuela. Eso casi que da más o menos una bala por persona por año. Para nosotros incluso el problema de las municiones puede llegar a ser un problema mucho mayor que el de las propias armas. Si nosotros logramos controlar ese mercado legal, pero también ilegal de municiones, podemos tener una reducción significativa del elemento vital para la utilización de las armas. Si la mayoría de las municiones, que son el combustible de la violencia, están siendo producidas por nosotros, debemos atenderlas de una manera tal que dejen de ser ese combustible, que dejen de hacernos daño y estarnos hiriendo. Las cárceles venezolanas mueren al año entre 400 y 500 personas. Esto no ocurre en ninguna parte del continente. Yo creo que ni del mundo. Que en las cárceles mueran entre 400 y 500 personas a tiros. En las cárceles hay armas de fuego. ¿Quién las introduce? La Guardia Nacional, la custodia. Es un negocio. Armas. ¿Cuánto dinero se queda en el camino? Corrupción. Lo que pasa es que las armas son muy fáciles de conseguir. El 82% de los crímenes se cometen con armas de fuego. En resumen, las armas nos están haciendo más daño y están limitando los esfuerzos que se están haciendo en todos los niveles para lograr una cohesión social más adecuada, una relación de igualdad económica, social y política distinta y cualquier esfuerzo de seguridad que se genere que no atienda en concreto el tema de las armas de fuego. Porque tú no puedes decir, este país va marchando hacia la consolidación de un Estado democrático, socialista,
justo, equitativo, pero tienes 19.000 muertos por armas de fuego en un año. Todo el mundo tiene un arma y yo pienso que eso es lo peor, eso es como dicen, tentar al diablo. Si tú tienes eso ahí, en algún momento lo vas a usar. ¿Y por qué tienes que tener armas? Hay maneras de solucionar las cosas. Hay maneras de solucionar las cosas. En este momento, si tú me preguntas a mí cuál es mi síntesis de lo que se está viviendo en Venezuela, yo te puedo decir es agotador. Basta. Queremos paz. El problema es que aquí la guerra no es oficial. No es oficial. Con la obtención de un tratado de comercio de armas, vamos a tener una oportunidad todavía mayor de ingresar en un concierto internacional de consensos, de diálogos y de cooperación que es súper necesario para poder ponerle fin a este negocio terrible de la transferencia y comercio de armas. Es una iniciativa que nació en 1997, cuando en Nueva York yo me reuní con un grupo de Premio Nobel de la Paz para impulsar esta idea, primero como un código de ética sobre la transferencia de armas, y este código de ética evolucionó y se convirtió en el tratado sobre el comercio de armas que hoy conoce la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es la iniciativa de desarme más importante que la comunidad internacional se ha planteado a sí misma en los últimos años. Iniciativa que también no va a ser fácil de que se apruebe pronto, porque los intereses de la industria militar son muy poderosos. Posiblemente solo los banqueros son más poderosos que los fabricantes de armas. Porque si tú desatas la violencia pero controlas las armas, tendría que buscar otras formas de expresión. Porque ahora se ha puesto de moda echarle la culpa a los adolescentes de la violencia, cuando los adolescentes nacieron hace muy poco tiempo, viven en una sociedad que fue creada de esta manera por los adultos. Estos jóvenes tienen la respuesta, pero si los seguimos viendo como delincuentes todo el tiempo, ¿y cuándo los vamos a ver como jóvenes? La seguridad de nosotros, mía, tuya, de quien venga, de un indocumentado, es del Estado. Cada vez que alguien muere, el Estado fracasa, ¿no? ¿Qué es lo que como sociedad civil tenemos que hacer, ¿no? Empezar a ser gente que entiende y que explica y que señala, porque cuando vos entendés podés señalar, ese diputado es el que aprobó esa ley. Ese y aquel levantaron la mano para decir que esa ley estaba buena. Y esta ley que ustedes aprobaron ha matado a tanta gente de esta manera en estos lugares. La política policial, si no es parte de una política social, es un fracaso. Hay que combatirlo, pero hay que combatirlo de otra manera. No es con armas, no es con más policías, no es con mayor armamento, es con otras políticas sociales. Es con otras políticas sociales. Sobre la libertad de los hombres cautivos,
Hablo por los que ya no están, por los muertos vivos. Hablo sobre la soledad de las madres sin hijos, y esos hijos ya no hablarán, se los llevó el río. Toda bala es perdida, toda víctima hermana, tanta guerra y mentira, y que vendrá mañana, mañana. Hablo por una niña que yo vi, que corría de miedo, y detrás vienen 100 y vienen 1000, vienen niños con sueños. Hablo porque tenemos que hablar, y alguien tiene que oírnos. Los que pusimos a gobernar, los que gobiernan con tiros. Dispara. Ante la opinión pública, inmediatamente, es urgente, es de vida o muerte, es indispensable que cese el fuego inmediatamente, divulgue a la opinión pública eso para que el presidente dé la orden. Es que no podemos hablar con ellos y no cese el fuego inmediatamente. Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Toda bala es perdida, toda víctima hermana, tanta guerra y mentira.